Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Hola Lick, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Lick. noches. Yo quiero que estemos pendientes de licenciado Alan, es un tema muy interesante. Pues hicimos el esfuerzo, quiero decirles que con esto cumplimos la totalidad del programa, tocamos todos los puntos que establece el programa de la facultad. Y este tema, pues es un tema muy valioso, muy valioso, van a aprender lo más elemental de la parte de los trabajadores del Estado. Así es de que, y aunque ya nos hayamos despedido, como ya no fue hoy presencial, pues nuevamente agradecerles. Sé que muchos de ustedes pues, ya no estarán con nosotros. Bueno, de hecho, pues la mayoría no va a estar con nosotros los siguientes semestres, pues nada más decirle que muchas gracias por compartir la cátedra con Isabel y su servidor. Desearles el mejor de sus éxitos en su carrera, en lo que fue sus exámenes y posteriormente en su carrera. Que nada los detenga. Por favor, sigan adelante. A mí me cambió la vida, a la licenciada le cambió la vida ser abogados y notarios. A ustedes se la va a cambiar. Así de que un fuerte abrazo. Nos vemos con su servidor el día del examen. Y el licenciado, pues lo voy a dejar en el uso de la palabra para que terminemos este tema tan importante, que es el régimen laboral de los trabajadores del Estado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Qué bueno que estén presentes por acá. Buenas noches para todos. Vamos a ver hoy un tema muy importante, por favor. Sé que algunos pues ya se encuentran en sus hogares, algunos otros van en camino, pero es importante abordar este tema, ¿sí? Vamos a hablar, por favor, de lo que es, en este caso, el artículo 107 y 108 de la Constitución. 107 y 108 de la Constitución. Karen Mazariegos, ¿está por ahí? Sí, Lick. ¿Me ayuda, por favor? 107 y 108. 107 y 108. Permítame ahorita, voy. Es el artículo 106 del Código de Trabajo, ¿verdad? 107 de la Constitución y 108, por No, favor. 107. Perdón. Acá lo tengo. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley del Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán este trato. Muy bien, entonces aquí encontramos lo relativo a los servidores públicos. Entremos entonces en materia, por favor, en lo que es, en lo relativo a la Ley del Servicio Civil. Vamos a empezar, por favor, con el artículo 1. Anoten este fundamento constitucional en el artículo 100, en la Ley del Servicio Civil. Artículo 107 y 108, por favor. Vamos. Artículo 1 y artículo 2. ¿Cuál es el carácter de ley y cuál es el propósito de esta ley? María Fernanda, por favor. ¿Está? Lorena Álvarez. Luisa Ralac. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 1 y artículo 2 de la ley, por favor.
Disculpe, Lick, es que ahorita voy en el bus para mi casa, pero no tengo las leyes a la mano. Disculpe. Lick, Muy Alan, bien. perdone, ¿puedo intervenir? Adelante, Carlos, muchas gracias. Gracias. Artículo 1. Carácter de la ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consignan son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, son nulos ipso iure todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad. Artículo 2. Propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Muy bien. Entonces aquí encontramos, señores, ojo, lo relativo al artículo 1 de la ley y artículo 2, el propósito. Vamos con el artículo 3, principios que establece esta ley. Vamos a ir identificando, por favor, número 1, derecho a optar a cargos públicos. ¿Sí? 2, no discriminación. 3, eficiencia en la administración pública. 4, capacidad y honradez. 5, igualdad salarial. Y 6, estabilidad laboral. Anótenos, por favor. 6, estabilidad laboral. ¿Estamos, señores? No. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es, en este caso, por favor, el servidor público. ¿Qué es el servidor público, señores? ¿Quién es el servidor público? Y me gustaría que ese artículo lo relacionaran con el artículo 1 del reglamento. ¿Sí? Artículo 1 del reglamento. Ojo aquí. Artículo 1 del reglamento de la ley. En algunos casos, la ley tiene hasta el final su reglamento. ¿Estamos? Tiene hasta el final su reglamento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este artículo 2 y lo relacionamos con el artículo 1 del reglamento. Por favor. Vamos con Ronald Pérez. Mr. Ronald. Sara Saloj. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas ¿qué noches. artículo dijo? Artículo 4, por favor. Con gusto. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle
una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar quién es el servidor público. Y vámonos al artículo 1 del reglamento. Artículo 1 del reglamento. ¿Lo tiene por ahí? Adelante, Eric. Buenas noches. Artículo 1. Noches. Servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. Y B, empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud del nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. No se consideran funcionarios o empleados públicos aquellos que sean retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien. Aquí vamos a encontrar, por favor, que el servidor público se va a clasificar en dos. Encontramos funcionario y encontramos empleado. Son tres diferencias básicas las que existen entre funcionario y empleado. El funcionario, ojo, el funcionario es electo, mientras que el empleado público es subordinado. El funcionario ejerce mando. 2, 3. El funcionario ejerce la representación legal. Representación legal. ¿Sí? Anoten estas tres, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Todavía no? Vaya, muy bien, pues. Vamos, por favor. ¿Ya? Vamos, por favor. Dejamos en este caso las diferencias entre funcionario y empleado público. Vámonos al 8. En el 8 encontramos cuáles son los órganos, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos de esta ley? Artículo 8. El presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece esta ley. ¿Estamos? Ojo aquí, pues. Es la máxima autoridad que establece esta ley. Órganos supremos, ¿cuáles son? La Junta Nacional del Servicio Civil y la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? La Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Vamos? Muy bien. En el artículo 11 encontramos la integración. Artículo 11, por favor. Encontramos la integración. En el artículo, ojo, 14 encontramos las calidades y en el 15 los impedimentos. ¿Estamos, señores?
¿Listo? Muy bien. Vámonos al 19. El 19 me interesa, por favor, porque aquí vamos a encontrar el procedimiento, ojo, el procedimiento del recurso de apelación, ¿ya? El recurso de apelación. Entonces, por favor, artículo 19. Artículo 19. Me ayuda, vamos a ver. Priscila Méndez, por favor. Disculpe, hola, señora. ¿No está? Noé Villegas, por favor. ¿Quién está por ahí, señores? No hay nadie. Romy Tinay. Adelante, Eric, gracias. Artículo 19. Deberes y atribuciones. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. 1. Rendir al presidente de la República y al Congreso memorial anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se le requieran. 2. Colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil. 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director antes de ser sancionados por el presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. 5. Nombrar o remover a su secretario y demás personal administrativo cuando fuere necesario. 6. Interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley y investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Muy bien. Relacionen este 19 numeral 6, por favor. Este 19 numeral 6, ojo aquí, 19 numeral 6 con el 80. ¿Sí? Con el 80. ¿Estamos? Con el artículo 80. Vaya. Artículo 21, ya lo más adelante lo vamos a ver. En el artículo 21 encontramos la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? Encontramos la Oficina Nacional del Servicio Civil. Vaya. En el artículo 23, los requisitos para ser director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? Para ser director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En el artículo 24, los impedimentos. Y en el artículo 25, los deberes y atribuciones. Revisan, por favor. ¿Vamos? Muy bien. Vamos ahora, por favor, al artículo 31. ¿Cómo se clasifica? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica el artículo? ¿Cómo se clasifica el servicio público en el organismo ejecutivo? Se va a clasificar en 3. Rudy Kurup, por favor, artículo 31. Ahorita le voy a buscar, licenciado. Un momento, por favor. Gracias. ¿Puedo, Yoli? Artículo Adelante, 31. Adelante, Julián. Servicio exacto, servicio sin oposición, servicio por oposición. Muy bien. Servicio exento.
servicio sin oposición y servicio por oposición. Era importante leerlo todo. Vaya, el 32 encontramos el servicio exento. En el 33, le vamos a dar lectura al 33 y al 34, por favor. En la administración pública cabe mencionar que no es como en el sector público, ¿verdad? Usted celebra el contrato y listo. No, en la administración pública usted ostenta un cargo mediante un renglón presupuestario, ¿ya? Mediante un ¿qué? Renglón presupuestario. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a encontrar los 029. Si alguien me puede mandar ahí al grupo el manual de clasificación de renglones presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas. Manual de renglones presupuestarias del... Perdone, es ¿Qué manual, manda? es manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público. Es correcto. Ahorita hasta la 7ª edición. Es correcto. Mándenoslo ahí, Carlos. Sí. Mándenoslo. Gracias. ¿Estamos? ¿Ya? Ahí van a definir ustedes, ahí van a encontrar ustedes la definición, lo que es, ¿ya? Lo que es el renglón 029, el renglón 022, el renglón 021, el renglón 011. Pero leamos, por favor, el 33 y el 34. Vamos con Sheila Gómez, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 33. Servicio sin oposición. El servicio sin oposición comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos y directores de hospitales. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones de esta ley, menos a aquellas que se refieren a nombramiento y a despido. Y el 34, ¿verdad? Sí, por favor. Servicio por oposición. El servicio por oposición incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición, y que aparezcan específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposición que establece esta ley. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar, por favor, lo que son servicios sin oposición, en donde verificamos servicios, asesores técnicos, asesores jurídicos y directores de hospitales. ¿Ya? Muy bien. Vamos, por favor, al artículo 54. Señores, yo no sé si les compartí a ustedes lo que era un videíto ahí de TikTok en donde estaban las diferencias entre el sector público y el sector privado. No, Lick. No. No les compartí. Se los voy a hacer llegar. Bueno, yo creo que sí se los compartí, pero bueno, mientras que me acuerdo. Si quiere avance, Lick, y yo se los reenvío en el grupo. Gracias, le agradezco mucho el apoyo. Ya, que avancemos. Muchas gracias. Ahí hay unas diferencias entre el sector privado y el sector público. La primera vamos a encontrar básica, que en el sector público no se le denomina trabajador, en el sector público se le denomina servidor público. ¿Sí? ¿Cómo se le denomina? Servidor público. ¿Ya? Servidor público. Mientras que en el sector privado se le denomina trabajador. ¿Estamos? ¿Cómo se le denomina? Trabajador. ¿Ya? Vaya. Otra de las diferencias, artículo 54, periodo de prueba. Artículo 54, periodo de prueba. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, Saqueo Ramírez, por favor? Hola, ¿escuchan? Adelante, adelante. Término del periodo de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño de su puesto, de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posición y dura 6 meses, como máximo para los nuevos servidores, y 3
meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyen falta. Si la persona estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado a cuenta para el cómputo del periodo probatorio correspondiente. Al terminar satisfactoriamente el periodo de prueba, el servidor público debe ser considerado empleado regular. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de prueba en el sector privado, señores? 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¿Y en el sector público? 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Sí? 6 meses. Bueno, depende, ¿verdad? Porque si es caso de ascenso, ¿ahí cuántos tenemos? 3. 3 meses. Vaya, ahí encontramos otra diferencia. ¿Sí? Ahí encontramos otra diferencia. Vaya. Vamos pues. Vamos por favor al artículo 55. ¿Cómo le podríamos denominar? ¿Sí? ¿Cómo le podríamos denominar nosotros a la persona que no aprueba el periodo de prueba? ¿Cómo le podríamos denominar? Deme un nombre. ¿Qué nombre le podríamos dar ahí? Lick suena feo, pero el artículo 55 y este es inepto, dice. Imagínense. ¿Sí? Es inepto. ¿Sí? Denle lectura, por favor, al 55. Van a ver. Con gusto. Artículo 55, facultad de la autoridad nominadora y del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En cualquier tiempo, dentro del periodo probatorio y conforme el reglamento respectivo, la autoridad nominadora puede separar a un empleado si, en opinión de dicha autoridad, y con base en los informes del jefe inmediato del empleado, se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes satisfactoriamente, o que sus hábitos y conducta general no justifican su continuación en el servicio, y debe informar al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de los 3 días siguientes los motivos que tenga para hacerlos. No más de 3 empleados pueden ser separados sucesivamente del mismo puesto durante el periodo de trabajo probatorio sin la previa autorización del director. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante el periodo probatorio, siempre que se establezca que su nombramiento fue resultado de error o fraude, en cuyo caso el interesado deberá ser oído previamente, para lo cual se le concederá audiencia de 3 días a partir del requerimiento. Ok. ¿Cómo se le denomina entonces? Inepto. Vaya, cuidado, va, señores. Artículo 61. Derechos de los servidores públicos. ¿Ya? Derechos de los servidores públicos. ¿Cuáles son esos derechos que en este caso le son aplicables a los servidores públicos? Vamos con el 61, por favor. Y aquí vamos a encontrar varias diferencias, así que estén atentos, por favor. Vamos con Merly Bon. ¿Está Merly? Miguel Ángel Kawai. Adelante. Noé. Señores, sí están conectados. Si están conectados, vamos a ver si están. Va. Derechos de los servidores públicos. Los servidores públicos en los servicios por oposición gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en el texto de esta ley y además de los siguientes. Primero, a no ser removidos de sus puestos a menos que incurran en las causales de despido debidamente comprobadas previstas en esta ley. Segundo, a gozar de un periodo anual de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles después de cada año de servicios continuos. Las vacaciones no son acumulables, deben gozarse en periodos continuos y no son compensables en dinero, salvo que se hubiera adquirido el derecho y no se hubiera disfrutado al cesar la relación de trabajo por cualquier causa. Tercero,
30 días a los servidores públicos expuestos a riesgos que causen enfermedades profesionales, los que serán remunerados para ese efecto en el reglamento respectivo. Cuarto, a licencias con o sin goce de sueldo por enfermedad, gravidez, estudios, adiestramiento y otras causas de conformidad con el reglamento respectivo. 5. A enterarse de las calificaciones periódicas de sus servicios. 6. Al recibir en la primera quincena del mes de diciembre de cada año un aguinaldo en efectivo que se liquidará de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos. 7. A recibir indemnización por supresión del puesto o despido injustificado directo o indirecto, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos, y si los servicios no alcanzaren a un año, a la parte proporcional al tiempo trabajado. Su importe se debe calcular conforme el promedio de los sueldos devengados durante los últimos 6 meses, a partir de la fecha de supresión del puesto. Este derecho en ningún caso excederá de 5 sueldos. El pago de la indemnización se hará en mensualidades sucesivas, a partir de la supresión del puesto, hasta completar la cantidad que corresponda. Es entendido que si en razón del derecho preferente contemplado en el artículo 46 de esta ley, el servidor despedido reingresare al servicio público con un salario igual o superior al que devengaba, el pago de la indemnización será suspendido a partir de la fecha que toma de posesión del nuevo cargo. Si el salario fuera inferior, se continuará el pago de la indemnización por el término necesario para cubrir la diferencia en el número de meses al cual se tiene derecho de indemnización. Quedan excluidos de este derecho los servidores públicos que puedan acogerse a la pensión o jubilación, pero disfrutarán de la expresada indemnización hasta que se emita el acuerdo de pensión o jubilación correspondiente. Las entidades encargadas de esos trámites quedan en la obligación de resolverlos en un término máximo de 4 meses. 8. A gozar del régimen de jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley respectiva. 9. A recibir un subsidio familiar cuando las condiciones fiscales lo permitan de conformidad con la ley respectiva. 10. Al ascenso a puesto de mayor jerarquía y o sueldo mediante la comprobación de eficiencia y méritos de conformidad con las normas de esta ley. 11. A un salario justo que le permita una existencia decorosa de acuerdo a las funciones que desempeñe y a los méritos de su actividad personal. 12. Derecho a descanso forzoso de 30 días antes del parto y de 45 días después con goce de salario. Muy bien. Otra de las diferencias, por favor, el numeral 2, ¿sí? Numeral 2. En el numeral 2 vamos a encontrar las vacaciones. ¿Cuál es el periodo de vacaciones en el sector privado, señores? 15 días. ¿Y en el sector público? 20. 20 días. Vaya. Otra diferencia. Artículo 4, el numeral 4, colóquenle licencias. Colóquenle licencias. ¿Estamos? Licencias. Vaya. Licencias. En el numeral 6, colóquenle aguinaldo. ¿Ya? Y en el 7, colóquenle indemnización. Y relaciónenmelo con el 110. Relaciónenmelo con el 110 constitucional. ¿Ya? Con el 110 constitucional. Y vamos a leer por favor, ¿alguien me ayuda por ahí? 110 constitucional. Permiso, Lic. Adelante. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Muy bien. Señores, en este caso cabe mencionar, ¿sí? En este caso cabe mencionar que en el Estado,
Si yo trabajo 25 años, ¿cuántos años me van a pagar? 10. ¿Sí? ¿Cuántos años me van a pagar? 10. A diferencia del sector privado, si yo trabajo 25, me van a pagar 25 salarios. El 110 regula únicamente que son, ¿qué? Hasta 10 salarios. ¿Estamos? Otra diferencia ahí. Vámonos, por favor, al artículo 74. Pero antes de ir al 74, me gustaría que marcaran en el 66 las prohibiciones, 64, perdón, en el 64 que colocaran las obligaciones de los servidores. 64, marquen obligaciones de los servidores. 66. ¿Ya? Y vamos, por favor, al artículo 74, las sanciones. Fíjense que esa es otra diferencia. Por ejemplo, el Código de Trabajo no regula el tema de el proceso disciplinario. En cambio, la ley del servicio civil sí regula el proceso disciplinario. Vámonos, por favor, al artículo 74. Mejor pregunto, ¿alguien por ahí? Adelante. Artículo 74. Sanciones. Para garantizar la buena disciplina de los servidores públicos, así como para sancionar las violaciones de las disposiciones prohibitivas de esta ley y demás faltas en que se incurra durante el servicio, se establecen 4 clases de sanciones. Primera, amonestación verbal que se aplicará por faltas leves según lo determine el reglamento de esta ley. Segunda, amonestación escrita, que se impondrá cuando el servidor haya merecido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales o en los demás casos que establezca el reglamento de esta ley. Tercero, suspensión en el trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días en un año calendario cuando la falta cometida sea de cierta gravedad. En este caso deberá oírse previamente al interesado. Cuarta, la suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá también en los casos de determinación y prisión provisional durante todo el tiempo que una u otra se mantenga si se ordenare la libertad del detenido o dictare sentencia absolutoria en el caso de prisión provisional. Será el servidor reintegrado a su cargo dentro de un término de 30 días a contar desde aquel que se hubiere salido de la prisión. Quien lo sustituyó tiene derecho a que su nombre sea colocado en el primer lugar de la lista de elegibles correspondiente a la clase de puesto que ocupaba. Muy bien. Entonces, aquí encontramos el procedimiento disciplinario. Encontramos ahí amonestación verbal, amonestación escrita. También encontramos la suspensión en el goce, sin goce de salario y la suspensión también hasta llegar al despido. ¿Ya? Hasta llegar, ¿qué? Al despido. Bueno. Prohibición de los servidores, marquen el 66, por favor, el 64 que también ya lo marcamos. Vamos al procedimiento de despido. ¿Cuál es el procedimiento que se debe observar aquí? Procedimiento de despido. ¿Sí? Procedimiento de despido. Vamos, por favor, artículo 79. 79. ¿Alguien me ayuda, por favor? Procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular en el servicio por oposición, se seguirá el siguiente procedimiento. Número 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa formulación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito su decisión al servidor afectado, expresando las causas legales y los hechos en que se funda para ello. Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil
El servidor público en tales casos cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora. Con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviniere al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servidor público destituido. Número 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora, con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Muy bien, vamos por favor. Artículo 80. Ya les voy a explicar. Aquí regula el procedimiento de despido. Vamos a imaginarnos que Juan Pérez trabajaba en el Ministerio de Cultura y Deportes bajo el renglón 021 y lo destituyeron. ¿Sí? ¿Qué es lo que procede? Miren el artículo 80. ¿Alguien, por favor? Artículo 80. Procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ellas contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional del Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán de carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al... Termine. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estimare necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Muy bien, señores, ¿cuál es el recurso que procede en contra de la destitución? ¿Sí? ¿Cuál es el recurso que procede en contra de la destitución? El recurso que procede es el recurso de apelación. ¿Sí? El recurso de apelación. Este, según el artículo 80, debe promoverse en el plazo de 3 días. Se debe elevar a la Junta Nacional dentro del plazo de 48 horas. Y la Junta debe de resolver en el plazo de 30 días. Ahora bien, ¿qué sucede si ese recurso de apelación me lo promueven no al lugar? Señores, lo que procede en este caso es promover un proceso de juicio ordinario laboral. ¿Sí? Un juicio ordinario laboral, pero en única instancia. Todos los juicios ordinarios que regularmente nosotros conocemos, los va a conocer, tramitar y resolver un juez. Pero aquí no, aquí es atípico. Aquí se va a resolver en una sola instancia. ¿Ante quién? Ante una sala de la Corte de Apelaciones. ¿Estamos? Una sala de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? En única instancia porque en contra de lo resuelto de la sala no existe recurso alguno que se pueda interponer.
únicamente los recursos de aclaración y ampliación, ¿ya? Únicamente los recursos de aclaración y ampliación. Y ahí me gustaría, por favor, que pudiéramos darle lectura al artículo 373 del Código de Trabajo. 373. ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor? Artículo 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de declaración y ampliación. Aclaración y ampliación. No caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Nada más, ¿verdad, señores? Bueno, ¿cuál es el término que tengo para promover el presente juicio? Ojo aquí, ¿cuál es el término que yo tengo? ¿Sí? Vámonos al 87. 87. Esta es otra diferencia entre el sector público y sector privado. Artículo 87. Alguien de la Ley del Servicio Civil, por favor. El término de prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de los reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamento especial que al afecto se emita. Muy bien. ¿Cuál es el término de prescripción? 3 meses. ¿A quién no le es aplicable esta ley? Artículo 94 de la ley, por favor. Miren a quién no le es aplicable esta ley. A los miembros del ejército. Dele lectura, por favor. A los miembros del Ejército de Guatemala y a las personas que perciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional. No le es aplicable la presente ley. Muy bien, no le es aplicable la presente ley. Bueno, señores, y esto sería entonces lo que es la ley del servicio civil, ¿sí? Lo que es la ley del servicio civil. ¿Estamos? Vaya, nos vamos a quedar hasta aquí. De parte del maestro, pues yo quisiera agradecerles a todos el apoyo este semestre, sin decirles pues que nosotros en 2 años y medio pues nos estaremos volviendo a ver, ¿verdad? Con el tema de su fase pública. Fue un semestre en donde nosotros tratamos de siempre estar presentes y desearles a ustedes todo el éxito del mundo, decirles que ya pasaron la mitad de la carrera y bueno, continuar avanzando, continuar en esta meta que nosotros tenemos, que tienen ustedes por delante, pero que obviamente pues también nosotros nos consideramos ser parte de la misma, ¿sí? En este caso, cabe mencionar que pasan al 6º semestre y ya avanzaron más allá de la mitad de la carrera, ¿sí? Ya avanzaron más allá de la mitad de la carrera, lo cual yo creo que es muy importante para ustedes, ¿sí? Lo cual creo que es muy importante. Que nada los detenga, señores, que nada los detenga, que continúen ustedes en este camino y que Dios les dé mucha sabiduría y entendimiento. Un abrazo para todos y esperamos saludarlos el día del examen. Cuídense y un abrazo. Gracias. Bendiciones, licenciado. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches.